Lo que realmente me intriga es cómo dos personas pueden vivir en la misma calle, trabajar en el mismo campo, tener la misma educación y comenzar con las mismas oportunidades en la vida, pero una llega a la jubilación con tranquilidad financiera y realización personal, mientras que la otra se pasa toda la vida preguntándose en qué se equivocó. Después de años de observar este patrón, descubrí una verdad simple: lo que los diferencia no son sus circunstancias externas, sino la forma en que cada uno administra su tiempo. Todo el mundo se queja de la falta de dinero, pero pocos se dan cuenta de que la mayoría de las personas ya están arruinadas mucho antes de sentir la opresión en sus bolsillos. La verdadera quiebra es la del tiempo y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Les voy a hablar de dos vecinos que conocí hace años. Ambos vivían en casas modestas, tenían trabajos ordinarios y familias que cuidar. Todos los días, al despertarse a las 6 de la mañana, ambos veían el mismo amanecer y tenían las mismas 24 horas por delante. La diferencia empezó ahí mismo. El primero se levantó arrastrándose de la cama, tomó un café rápido, encendió la televisión para ver las noticias, perdió media hora con el celular, se arregló apresuradamente y salió corriendo a enfrentar el tráfico. Por la noche llegaba agotado, cenaba frente al televisor, veía algunos programas, se quejaba del jefe o de las cuentas y se iba a dormir sobre las 11. Este ritual se repitió durante años, sin cambios significativos. El segundo, en cambio, se despertaba a la misma hora, pero dedicaba la primera hora del día a algo productivo: leer, aprender algo nuevo o trabajar en un proyecto paralelo. Planificó su día cuidadosamente, estableció prioridades y realizó sus tareas con un propósito. Por la noche, aprovechaba el tiempo para construir algo, un negocio, una habilidad o incluso fortalecer los lazos con su familia. 20 años después, el primero seguía estancado con las mismas quejas, esperando que la suerte cambiara, sin entender por qué la vida le parecía tan difícil. El segundo había construido un negocio exitoso, criado hijos que lo respetaban y logrado oportunidades que la mayoría solo sueña tener. Ambos vivían en el mismo barrio, tenían las mismas condiciones iniciales y recibían las mismas 24 horas del día. ¿La diferencia? Uno dedicaba su tiempo, el otro invertía. He aquí una verdad que muchos prefieren ignorar: el tiempo es el recurso más democrático que existe. No importa tu origen, formación, color de piel, contactos o herencia familiar. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, con o sin título, todos reciben exactamente 86.400 segundos por día. Ni un segundo más, ni un segundo menos. No puedes guardarlo para más tarde, no puedes pedir prestado para mañana y mucho menos recuperar lo que se desperdició ayer. Cuando termina el día, esos segundos desaparecen para siempre. Esto es lo que yo llamo igualdad económica perfecta. Pero aquí viene el detalle crucial: aunque todos reciben el mismo depósito diario, el retorno de esa inversión varía drásticamente. Algunos convierten sus 24 horas en sabiduría, riqueza y relaciones significativas. Otros, con los mismos horarios, acumulan arrepentimientos, deudas y sueños rotos. El horario era el mismo para todos. El resultado, no. La explicación es sencilla: un grupo aprendió a invertir sus horas inteligentemente, mientras que el otro las desperdiciaba sin criterio. Y una de las frases más caras que cualquiera puede decir es: no tengo tiempo. Cada vez que escucho esto quiero interrumpir y decir: tienes todo el tiempo que hay. Lo que falta no es tiempo, sino un plan para utilizarlo. Falta de disciplina. Hay una falta de respeto por este precioso recurso. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para leer, en realidad está diciendo que la lectura no es una prioridad. Cuando dices que no tienes tiempo para hacer ejercicio, estás admitiendo que la salud no es importante. Y cuando dices que no tienes tiempo para trabajar en tus sueños, estás confesando que esos sueños no valen la pena. Está bien elegir prioridades, pero hay que ser honesto consigo mismo. ¿Tienes tiempo? La pregunta es cómo lo estás gastando. Recuerdo claramente el día que comencé a trabajar con Safi Señor, el mentor que cambió mi vida. Tenía unos 25 años, estaba arruinado, llegaba tarde a las citas y estaba lleno de excusas. Un día llegué tarde a una reunión y puse la misma excusa de siempre: había mal tráfico, no sonó la alarma,
ya sabes cómo son las cosas. Me miró con esos ojos penetrantes y dijo, Jem, la gente exitosa se despierta temprano. No esperan la alarma, la superan. No luchan contra el tráfico, lo evitan. No ponen excusas, progresan. Luego dijo una frase que nunca olvidé, si quieres saber dónde estarás dentro de 5 años, enséñame cómo pasas las mañanas. Eso me golpeó como un puñetazo. No estaba hablando de suerte, oportunidades o circunstancias. Estaba hablando de las pequeñas decisiones que tomaba todos los días con mi tiempo. A partir de ese momento comencé a prestar atención y noté algo revelador. Las personas exitosas que conocía usaban sus mañanas de una manera completamente diferente a como yo lo hacía. Mientras yo dormía hasta el último minuto y corría para arreglarme, ellos ya tenían 3 horas de productividad en el día. Hicieron ejercicio, leyeron, planificaron. Incluso antes de desayunar, ya habían logrado más de lo que la mayoría de las personas logran en un día entero. Y lo más impresionante, tenían el mismo horario de mañana que yo. La diferencia era el valor que les atribuían. Voy a mostrarte un cálculo que podría cambiar tu perspectiva. Imagina que solo pierdes 30 minutos al día. Podría ser desplazarte sin pensar por la transmisión de tu teléfono, ver programas que ni siquiera te gustan o pasar tiempo en la sala de descanso quejándote de cosas que no puedes controlar. 30 minutos parece inofensivo, ¿verdad? Pero hagamos cuentas, 30 minutos al día, multiplicados por 365 días, equivalen a 182,5 horas al año. Esto equivale a más de 7 días completos. En 5 años, hay 36 días, más de un mes de horas de trabajo desperdiciadas. En 40 años hay 293 días, casi un año entero de tu vida perdido en actividades que no aportan nada. Ahora, invierta esta lógica. ¿Qué pasaría si invirtieras esos mismos 30 minutos al día en algo valioso? Si aprovecharas este tiempo para leer libros de tu campo, en 5 años te convertirías en un experto. Si te dedicases a construir relaciones con personas que te puedan ayudar a crecer, en 5 años tendrías una red de contactos increíble. Si dedicara este tiempo a hacer ejercicio, aprender nuevas habilidades o desarrollar un negocio, el efecto acumulativo sería extraordinario. Los mismos 30 minutos, vidas completamente diferentes. El mayor error que comete la mayoría de la gente es confundir estar ocupado con ser productivo. Mucha gente se pasa el día corriendo de un lado a otro, apagando incendios, respondiendo a cada correo electrónico y notificación que aparece. Llegan al final del día agotados, pensando que fueron productivos. Pero estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Actividad no significa logro. Es posible que esté ocupado dando vueltas en círculos, haciendo cosas que no conducen a ninguna parte. La pregunta correcta no es ¿estás ocupado?, sino ¿qué estás logrando con tu tiempo? Reunión con el director general de su empresa. ¿No cancelarías una cita importante con otra persona solo porque no te apetece, verdad? Entonces, ¿por qué hacerte esto a ti mismo? La verdad es que cuando no proteges tu tiempo, alguien o algo lo ocupará por ti. Y la mayoría de las veces, no será con lo que realmente importa. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y sorprenderte cuando entran extraños y lo estropean todo. Tu tiempo es tu hogar. Si no cierras las puertas, el mundo te invadirá. Pero hay algo que pocas personas entienden, no basta con bloquear el tiempo. Es necesario reservar el momento adecuado. No tiene sentido reservar 2 horas para trabajar si dedicas ese tiempo a responder correos electrónicos al azar u organizar tu escritorio. El tiempo bloqueado debe tener un propósito claro, una intención definida. Si dedicas 1 hora a aprender algo nuevo pero dedicas 50 minutos a buscar el curso perfecto en YouTube, no estás avanzando. Solo finges serlo. Una técnica que me ayudó mucho fue la regla de los 3 grandes. Todos los días, antes de acostarme, identifico las 3 cosas que, si lo hago, harán que ese día sea un éxito. Ni 10, ni 20. Solo 3. Y estas 3 cosas no son tareas genéricas como trabajar o ser productivo. Se trata de acciones concretas, finalizar el informe del cliente X, hacer 30 minutos de ejercicio, llamar a mi madre.
Cuando despiertas, estas tres cosas ya están definidas. No tienes que decidir qué hacer, solo tienes que hacerlo. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a hacer eso? Te das cuenta de que la mayoría de las cosas que ocupan tu día no están entre estos tres. Son solo ruido. Y el ruido es el mayor enemigo de los logros. Te distrae, te cansa y, al final, te hace sentir que trabajaste duro sin construir nada. Otro punto crucial es aprender a decir no. No es una palabra pequeña, pero tiene un poder enorme. Cada vez que dices sí a algo que no importa, estás diciendo no a algo que sí importa. Si aceptas una reunión innecesaria, estás diciendo no al tiempo con tu familia. Si pasas la noche viendo series, estás diciendo no a ese proyecto que podría cambiar tu vida. No se trata de ser egoísta, sino de ser estratégico. No puedes hacerlo todo. Entonces debes elegir lo que realmente merece tu sí. Y aquí hay una verdad incómoda: la mayoría de las personas fracasan no por falta de tiempo, sino por falta de coraje. Coraje para priorizar. Coraje para decir no. Coraje para proteger lo importante. Porque cuando empiezas a hacer eso, algunas personas se sentirán incómodas. Dirán que estás demasiado ocupado o que no tienes tiempo para nada. Pero estas mismas personas son las que, al final de sus vidas, mirarán hacia atrás y se preguntarán por qué no hicieron más. Su tiempo es su activo más valioso. No es renovable, no es reemplazable, no se puede guardar para más adelante. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca recuperarás. Entonces la pregunta no es cómo puedo tener más tiempo, sino cómo usaré el tiempo que ya tengo. La respuesta comienza con una decisión simple: dejar de reaccionar y empezar a actuar. Deja de permitir que la vida te pase a ti y empieza a pasarle a la vida. Porque al final del día, no son las horas que vives las que definen tu vida, sino las horas que inviertes. E invertir tiempo es como plantar un árbol: no ves los frutos inmediatamente, pero un día miras atrás y te das cuenta de que todo lo que cosechas hoy fue plantado ayer. 5 años, había leído más de 180 libros. No porque fuera más inteligente o tuviera más tiempo, sino porque elegí invertir media hora al día en lo que realmente importaba. Y esa media hora, repetida con disciplina, transformó mi mente, mis decisiones y, en consecuencia, mi vida. Esta es la verdad que nadie te dice: el conocimiento no es poder, es el potencial para el poder. Lo que haces con lo que aprendes determina si ese potencial se convierte en resultados. Puedes leer todos los libros del mundo, ver todos los cursos, escuchar todos los podcasts, pero si no aplicas lo que absorbes, es como llenar un balde que gotea. El agua entra, pero nunca se acumula. El aprendizaje solo adquiere valor cuando se traduce en acción. Y aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Confunden consumo con productividad. Piensan que con ver un video motivacional o leer un capítulo de un libro es suficiente. Pero la motivación sin acción es como un automóvil con el tanque lleno de gasolina y el freno de mano puesto: tienes todo el combustible, pero no irás a ninguna parte. Lo que separa a quienes logran logros de quienes simplemente sueñan no es la cantidad de información que consumen, sino la cantidad de información que aplican. Te daré un ejemplo práctico. Imagina que quieres aprender a tocar la guitarra. Puedes pasar años viendo tutoriales en YouTube, comprando métodos costosos, hasta que memorices todas las escalas y acordes. Pero si nunca tomas el instrumento y practicas, el día que finalmente intentes tocar, tus dedos no te obedecerán. La guitarra no suena. ¿Por qué? Porque el verdadero aprendizaje ocurre en la ejecución, no en la teoría. Lo mismo ocurre con cualquier habilidad, ya sea cocinar, programar, negociar o liderar. Solo dominas algo cuando lo haces, te equivocas, lo ajustas y lo vuelves a hacer. Y aquí está el secreto que pocos entienden: la consistencia vence a la intensidad. No importa si estudias 8 horas en un solo día y luego lo abandonas durante un mes. Lo que importa es hacer un poco cada día, aunque sean 15 minutos. Porque es la repetición diaria la que crea el hábito, y el hábito es lo que transforma el esfuerzo en resultados. Un pianista no se convierte en virtuoso practicando una vez a la semana. Un atleta no gana una medalla olímpica entrenando cuando le apetece.
Alcanzan la excelencia porque hacen el trabajo incluso cuando no les apetece. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas áreas te gustaría mejorar? ¿Salud, finanzas, relaciones, carrera? Para cada uno de ellos, hay un pequeño paso que puedes dar hoy y repetir mañana. No tiene por qué ser grandioso. Si quieres ponerte en forma, empieza con 5 minutos de estiramiento. Si desea ahorrar dinero, transfiera 10 reales a una cuenta de ahorros. Si quieres escribir un libro, escribe una oración. Lo importante no es el tamaño del paso, sino la dirección. Porque los pequeños pasos, dados de forma coherente, conducen a lugares a los que los grandes saltos esporádicos nunca llegarán. Y aquí está la parte que duele escuchar: la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento u oportunidades. Fracasan por falta de ejecución. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben que deberían despertarse más temprano, pero presionan el botón de repetición. Saben que deberían estudiar, pero ven un episodio más. Saben que deben hacer ejercicio, pero ponen excusas. Y así, día tras día, cambian lo extraordinario por lo mediocre, no por falta de conocimiento, sino por falta de acción. Pero no es necesario ser como la mayoría. Puedes elegir diferente. Puedes decidir que, a partir de hoy, dejarás de esperar motivación y empezarás a actuar a pesar de la falta de ella. Puede decidir que utilizará su tiempo no como espectador, sino como inversor, invirtiendo cada minuto en algo que le reportará beneficios en el futuro. Puedes decidir que dejarás de engañarte con la ilusión de algún día y empezarás a construir hoy. Porque al fin y al cabo, la vida no es una carrera contra los demás. Es una carrera contra el tiempo y contra la versión perezosa de ti mismo. Y la única manera de ganar es despertarse cada día y elegir, una y otra vez, hacer lo que importa. No cuando es fácil. No cuando te apetece. Pero especialmente cuando no funciona. Porque es en estos momentos cuando ocurren los verdaderos cambios. Entonces, ¿cuál será tu elección? ¿Seguir dejando pasar la vida mientras esperas el momento perfecto? ¿O empezar ahora, con lo que tienes, donde estás, y construir algo que valga la pena? La respuesta no está en el futuro. Será en el próximo minuto. Y el siguiente minuto es todo lo que tienes. Sin dirección, como si el tiempo fuera un recurso infinito. Pero la verdad es que cada mañana desperdiciada, cada noche pasada en distracciones vacías, cada semana que pasa sin propósito, no son solo pérdidas pasajeras, son partes de tu vida que nunca recuperarás. Y lo irónico es que la mayoría de la gente se da cuenta de esto demasiado tarde. Miran hacia atrás y se preguntan, ¿a dónde se fue todo ese tiempo? Como si el reloj se hubiera acelerado sin previo aviso. Pero el reloj no acelera. Simplemente marca el ritmo constante de una vida que se ha vivido, o desperdiciado, un día a la vez. La cuestión no es si tienes tiempo. La pregunta es qué haces con el tiempo que tienes. Porque, al final, no son las grandes decisiones las que definen una vida, sino las pequeñas elecciones cotidianas. Esa media hora que decidiste invertir en aprender algo nuevo en lugar de desplazarte sin pensar por tu feed. Esa conversación difícil que tuviste el coraje de tener en lugar de posponerla una vez más. Ese momento en el que dijiste sí a lo que realmente importaba, incluso cuando era más fácil decir más tarde. El problema no es la falta de oportunidades. Es la falta de acción en el momento adecuado. Y el momento adecuado nunca es cuando las cosas estén mejor. Porque las cosas nunca serán mejores de lo que son ahora, a menos que las obligues a quedarse. La vida no espera a que te organices. Avanza, y si no te mueves, te quedarás atrás, mirando hacia atrás y preguntándote cómo pasó todo tan rápido. Pero aquí está la buena noticia, todavía lo tienes hoy. Y hoy es el único día que puedes controlar. Ni ayer, que ya se fue, ni mañana, que aún no ha llegado. Hoy es tu punto de partida. Y lo que hagas con él, o no hagas, determinará el tipo de vida que tendrás de ahora en adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer con el tuyo hoy? ¿Vas a dejar que se te escape entre los dedos, como tantos otros antes? ¿O vas a tomar este día, ese día que tienes garantizado, y lo utilizarás para construir algo que valga la pena?
Porque al final no gana el que tiene más tiempo. Son las personas que mejor aprovechan el tiempo que tienen. Y eso comienza ahora. No cuando estés listo. No cuando las condiciones son perfectas. Pero ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? El futuro no es algo que te suceda a ti. Es algo que se construye, un día a la vez. Y cada día es una nueva oportunidad para elegir. Para hacerlo diferente. Para hacerlo mejor. Entonces, ¿cuál será tu elección? Progreso real. Esos años ya pasaron y lo único que queda de ellos es la lección que dejaron. Tus días son vida a plazos. La forma en que vives cada día es la forma en que vives tu vida. Pero aquí está la buena noticia, no importa lo que hiciste ayer, el año pasado o hace una década. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar tu patrón y puedes empezar ahora mismo. Hoy podría ser el día en que todo cambie. Ni algún día, ni el lunes, ni cuando todo esté perfecto. Hoy. Este mismo día podría ser el comienzo de una vida completamente diferente si estás dispuesto a rediseñar la forma en que utilizas tus horas. Piensa en dónde estarás dentro de 5 años si continúas viviendo tus días exactamente como lo haces ahora. La misma rutina matinal, la misma rutina vespertina, los mismos hábitos. ¿A dónde lleva este camino? Sea honesto consigo mismo. Ahora imagina dónde podrías estar dentro de 5 años si rediseñaras tus días a partir de mañana. Si protegiste tus mañanas, invertiste en aprender, eliminaste lo que te hace perder el tiempo y te concentraste en lo que realmente importa. Ese es un destino completamente diferente, ¿no? Tu vida no cambia hasta que tus días cambian. Puedes establecer todas las metas que quieras, hacer todos los planes, soñar todos los sueños, pero nada cambia hasta que transformas lo que haces con tus 24 horas. La buena noticia es que no es necesario cambiar todo de una vez. Comience con una hora. Domina tu mañana. Reserva una hora al día para algo que marque la diferencia. Solo una hora de concentración dedicada a su salud, su aprendizaje, su negocio, sus relaciones, cualquier área que necesite crecimiento en su vida. Una hora al día son 365 horas en un año. Eso es suficiente para transformar cualquier cosa. Así que aquí está el desafío, deja de esperar a que tu vida cambie y empieza a cambiar tus días. Deja de decir empieza la próxima semana y empieza mañana por la mañana. Diseña tu día desde el amanecer hasta la noche. Decide lo que importa. Proteja su tiempo como el valioso recurso que es. Viva con la urgencia de alguien que entiende que cada día cuenta, porque es así. Tu herencia no es lo que harás un día. Es lo que estás haciendo con tus horas ahora. Haz que cuenten.